Buenos días, hermanos. Por favor, vayan a sus Biblias a la primera epístola de Pedro. Estamos empezando el capítulo 5. Hoy vamos a ver los versículos de 4 y 5. Al inicio del capítulo 5, el apóstol Pedro nos estuvo hablando acerca de la responsabilidad que tienen los pastores espirituales, con la grey de Dios y con el mismo Dios. En el pasaje que vamos a ver en esta mañana, el apóstol le está hablando a los mismos líderes sobre no cómo deben llevar a cabo su ministerio, sino que hoy le está hablando de cuál va a ser su recompensa al final del ministerio. Pero también le está pidiendo a la grey que se sujeten a los líderes en humildad. Y bueno, desde el principio ustedes vieron que el tema en el devocional que dio el hermano Alfredo, se está hablando de la humildad. Y en la Biblia se nos dice que la humildad es una virtud. Sin embargo, en el mundo, en este mundo que estamos viviendo, la humildad no es algo que sea precisamente valorada. De hecho, muchas veces el adjetivo humilde se utiliza equivocadamente para describir una persona que más bien es débil, sin personalidad, una persona que es manipulable y a la que puedes inclusive pisotear en el momento que quieras. Existe la falsa creencia que una persona humilde es una persona pobre, tanto económica como socialmente, y que no tiene nada que ofrecer al mundo. Nada más lejos de la verdad. Porque inclusive una persona que pueda tener muchos recursos económicos, también puede ser que tenga la virtud de la humildad. Sin embargo, las personas humildes no son la norma de este mundo, sino la excepción. La mayor parte de la gente no destaca en esta característica que solo tienen algunas personas, simplemente porque se les considera que son personas con una personalidad débil y que se caracterizan por tener una baja autoestima, poca confianza en sí mismas y dificultades para afrontar los retos y conflictos de la vida. Y además, por si fuera poco, son consideradas en la gran mayoría de las veces como personas tontas, personas iletradas. Este tipo de personalidad normalmente suele ser criticado en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como en las relaciones personales, en el trabajo, en el manejo de sus emociones. Psicológicamente se considera a estas personas que son víctimas, que por lo general se valoran y se quieren a sí mismas y por consiguiente perciben el valor de los demás por encima de sí mismas. Por otro lado, hay personas que manifiestan humildad a pesar de tener una autoestima muy alta de sí mismas. Esto parece contradictorio, pero estas personas están conscientes del valor que tienen en la sociedad y que dicho valor les puede producir rechazo con las personas que tratan, como por ejemplo un líder de una iglesia con la congregación. Un líder de una iglesia puede ser una persona
voluble, altanera, y habla con mucha humildad para ganarse a los hermanos de la congregación. La Biblia nos enseña que una persona verdaderamente humilde es exactamente lo contrario. La humildad es una virtud que en la Biblia se enfatiza que debe ser, ojo hermanos, debe ser la característica de un creyente. Un verdadero siervo de Cristo debe ser sumiso a la dirección de su amo. Pero además veremos en este pasaje de la humildad que no es solamente delante de Dios como debemos mostrar esta humildad, sino en las formas como nos relacionamos con las demás personas. Nosotros sabemos, porque lo dice así la Biblia, que humildad dentro de una congregación preserva la paz y preserva el orden. Y en cualquier sociedad, la humildad sirve precisamente para llevar las cosas por buen camino. En contraparte, una persona que es orgullosa es aquella que perturba esa paz. El propósito de este mensaje es que tengamos claro las últimas palabras de este pasaje que vamos a ver. Al final de este versículo dice Pedro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, refiriéndose a los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, nuevamente estamos reunidos hoy en este lugar que tú nos permitiste llegar para alabarte y dar gloria a tu nombre, y para seguir discerniendo tus mandamientos. Te damos gracias también porque hoy nos has de recordar una de las características que debemos tener como creyentes, que es el estar sujeto, como dice en tu palabra, a todas las autoridades, pero principalmente a ti, que eres nuestra autoridad principal. Te damos gracias también porque todas estas cosas las hemos aprendido desde aquel momento que te conocimos, pero sin embargo, dentro de nuestras imperfecciones, muchas veces se nos olvida lo que nos has enseñado y tal parece que estamos en rebeldía. Señor, te pedimos que estemos sujetos a tu Santo Espíritu y que no olvidemos en ningún momento tus mandamientos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje lo he dividido en dos partes. Vamos a hablar primeramente de las recompensas prometidas por el príncipe de los pastores y al final por la exhortación de humildad que el apóstol Pedro da a la grey. Versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. La traducción de la palabra príncipe se refiere al personaje que es el principal. Eso es, al jefe de un grupo de personas. Y si en el pasaje anterior estuvimos hablando de los pastores terrenales,
o sea, de la grey de Dios. Ahora el apóstol nos habla del príncipe de los pastores, o sea, el jefe o la autoridad máxima de los pastores espirituales. La referencia, obviamente, hermanos, es claramente a Cristo, quien en las Escrituras, en varios pasajes, ha sido llamado como el pastor. Por ejemplo, en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el versículo 34, Ezequiel lo llamó el pastor verdadero. En Juan capítulo 10, el apóstol Juan lo llamó el buen pastor. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, lo llamó el gran pastor. Todos los demás pastores estamos sujetos a Él. Todos han recibido sus comisiones de Él para el cuidado de sus corderos y han sido pastores supervisados por Él, quien además es el que nos ha dado los dones para llevar a cabo el ministerio. Recuerden que lo vimos la vez pasada. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros talentos, sino es por lo que el mismo Dios nos ha dado. De esta manera, todos los pastores espirituales deben considerarse como pastores sujetos, entendiendo en primer lugar que todas las capacidades para ejercer correctamente el ministerio han sido dadas únicamente por la voluntad de este príncipe de los pastores, es decir, por Cristo. Sin embargo, los pastores nunca debemos olvidar que somos directamente responsables de este ministerio que llevamos a cabo delante de Jesús, quien lleva el título de príncipe de pastores, o sea, que es nuestro jefe máximo. Y Pedro, al recordarle quién es ese príncipe, retoma nuevamente el tema de la promesa del regreso del Señor. Y les recuerda que cuando Él aparezca de nuevo, ha de ser para juzgar al mundo con justicia, y entre ellos principalmente a quienes ha puesto por pastores de su rebaño. Y aquellos que hayan sido sus pastores auxiliares y que hayan cumplido fielmente con su encargo, les otorgará la recompensa eterna que tenemos prometida. Pedro les asegura a los líderes de las iglesias que al final del ministerio, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Desde luego, hermanos, estas son palabras de consuelo que el apóstol le está dando a todos los líderes de las iglesias. Todo ese trabajo que se está haciendo para la grey de Dios y que no parece que nadie lo aprecia, finalmente va a ser recompensado. Quizá para algunos pastores nos pueda parecer insignificante e insuficiente la compensación terrenal que llevamos por llevar a cabo este ministerio, al cual a veces nos cuesta mucho trabajo llevarlo, lo hacemos con esfuerzo, con dedicación, pero el apóstol les hace ver que cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, cuando el Señor Jesucristo nuevamente regrese con nosotros, Él será el que premie ese esfuerzo y esa lealtad que los pastores tuvieron para Él. Y esa recompensa será infinitamente mayor que cualquier recompensa que pudieran haber llevado en la tierra. Es únicamente el privilegio del pastor de pastores el que puede dar una evaluación justa al trabajo desarrollado por cada pastor que él mismo eligió para pastorear a su grey y de darle también como consecuencia
la recompensa apropiada. Muchos habrán tratado de hacer ese servicio de pastor de acuerdo con sus propias ideas, de acuerdo con los conocimientos que ellos tengan, pero solo ha de ser el Señor el que ha de reconocer a los que solo en fiel obediencia a sus mandamientos lo hicieron de acuerdo con su palabra, independientemente de los logros que hayan conseguido. Para algunas personas les puede parecer que un pastor es un fracasado. Para otras personas les puede parecer que un pastor es muy exitoso. Pero no hay nada que pueda verse físicamente para que la Grey pueda decidir si fue exitoso o fue un fracasado. Pero el Señor sí lo sabe, y Él, conforme a ese esfuerzo verdadero y éxito verdadero, dará recompensa a cada uno. Un buen pastor ha de ser alabado por el Señor, no por su éxito, no por su inteligencia, sino la fidelidad que tuvo como siervo. El Señor le ha de pronunciar aquellas alabanzas que ustedes recuerden, hermanos, ahí en Mateo capítulo 25, versículo 21. Él dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando hayan terminado su trabajo, los pastores fieles entrarán en la alegría de su Señor. Ese buen siervo, ese pastor fiel, ha de recibir también como recompensa, dice Pedro, una corona de gloria. Esta es la verdadera recompensa del fiel pastor, no por el poder terrenal, no por las riquezas del mundo, no por la autocomplacencia, sino una corona. Una corona que desde luego, hermanos, no es una corona real, sino una corona, o podríamos decir una diadema, como las que ganaban los atletas en una competencia, o como las coronas de flores que se otorgaban a los conquistadores, y que por lo general era una guirnalda de hojas y flores que desafortunadamente pues duraban muy poco y pronto se secaban. Pero la corona que dice Pedro que nos van a dar a los pastores cuando hayan sido fieles, es una corona incorruptible. Entonces vemos que la palabra griega para incorruptible se refiere literalmente a una corona de amarantos. Esto es como una figura de lo imperecedero de la recompensa, porque la flor de amaranto parece ser una flor que nunca se marchita. Por lo tanto, esta flor es tomada como símbolo de perpetuidad e inmortalidad. Literalmente Pedro la llama la corona de la gloria, es decir, la gloria prometida, la gloria del Señor que ha prometido a sus elegidos. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 22, la gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa recompensa será perfecta, pues será una herencia que nunca se va a desvanecer. Hay una observación que quiero hacer a este pasaje. Recordemos que Jesús cargó con la corona de la humillación para que nosotros podamos llevar la corona de la gloria.
De tal manera, hermanos, que un pastor que le ha sido fiel al Señor, aunque parezca que no tiene ningún estímulo para que pueda seguir adelante con su ministerio, se vea motivado sabiendo que el Señor al final de su vida le tiene guardada una recompensa. Y con eso en la mente, el pastor terrenal tiene que hacer un esfuerzo por cuidar mejor a la grey de Dios. Y eso hará que por muchas dificultades, por muchos ataques que pueda tener un pastor terrenal, de personas que se oponen a su trabajo, no ha de menguar su ánimo para seguir adelante, en donde al final él sabe que le espera esa corona incorruptible de gloria. A continuación, el apóstol se dirige principalmente a la grey de Dios. Vamos a ver el versículo 5 que nos habla de la sumisión de la grey. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. De la misma manera como el apóstol acaba de referirse a la conducta de los ancianos, de los líderes, de los pastores, ahora se dirige a los miembros de la congregación. Así como los ancianos se han de sujetar al príncipe de los pastores, así también la grey de Dios está llamada a sujetarse a sus pastores terrenales. Desde el capítulo 2, el apóstol Pedro nos ha estado indicando que es necesario que el cristiano sea una persona que siempre debe estar sujeto a sus autoridades. En primer lugar, si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, versículo 13, nos dijo que tenemos que estar sometidos a las autoridades civiles. En el capítulo 2, versículo 18, habló de que los criados deben estar sujetos a sus amos. Y en el capítulo 3, en el versículo 7, instó a las mujeres a sujetarse a sus maridos. Igualmente sus maridos a sus esposas. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo, la exhortación va dirigida, entre comillas, a los jóvenes. No se especifica por qué solamente se refiere a una parte de la congregación, a los jóvenes. Para algunos esta palabra solo hace referencia a aquellos que apenas son jóvenes en su camino como cristianos. De acuerdo con la experiencia que nosotros hemos visto en las congregaciones cristianas, es común que las personas jóvenes que han hecho su decisión y que están estudiando con mucho entusiasmo la palabra de Dios, como jóvenes que son, al principio creen que de inmediato ya consiguieron toda la sabiduría de Dios. De acuerdo como hemos visto, estos jóvenes cuestionan al pastor porque piensan que él está tratando simplemente de elevarse a sí mismo y que no está de acuerdo con lo que dice la Escritura. Y esto normalmente en el resto de las congregaciones no sucede, porque las personas que son adultas, las personas que ya tienen tiempo en una congregación, que han escuchado el Evangelio, que han tenido varios estudios, saben perfectamente que efectivamente un pastor se puede equivocar en el momento que está dando un sermón, pero eso no quiere decir que esté mal en todo lo que enseña, y que es más posible que ellos estén mal en la forma como están interpretando lo que dice el pastor. En el caso de las mujeres, pues también normalmente es algo que hemos visto,
que las mujeres siempre han sido más fieles que los hombres y están más sujetas que los mismos hombres y sobre todo que los jóvenes. Los creyentes más jóvenes también deben someterse a los ancianos de la iglesia, igual que todos. Y no solo por un respeto que tengan debido a su edad, sino también por respeto a su madurez espiritual y a su conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia hace varias observaciones acerca de la sumisión de la grey a los ancianos de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13, Pablo nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En la sujeción que se nos pide sobre las personas con las que estamos bajo autoridad, sin duda la más importante es la sujeción a las autoridades espirituales, quienes estamos obligados por velar y proteger de cualquier camino equivocado que tomen debido a nuestra propia condición pecaminosa con la que hemos nacido. Finalmente, el apóstol nos indica que la sumisión debe ser de todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La petición final del apóstol es la sumisión de todos con todos. La grey con los líderes con la grey. Tal y como el apóstol Pablo también lo pidió en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1, donde pide que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Todos los creyentes, jóvenes o ancianos, hombres y mujeres, deben someterse unos a otros y todos deben someterse a Dios, porque nunca podremos someternos unos a otros si primero no estamos sometidos a Dios. Entendemos que contra Dios no cabe la arrogancia, no cabe la altanería, pues Él es el que todo lo sabe, es el que todo lo puede. Es inclusive una medida de prudencia someterse a Él de buena gana y esperar así su favor y su aceptación. Y esa sumisión a su dirección nos debe llevar al acto de humildad, de respeto de unos por otros, como verdaderos hermanos en la fe. La sumisión que el apóstol Pablo les pide, dice, debe ser revestidos de humildad, sin la cual no es posible el sometimiento. Bueno, ¿qué quiere decir Pedro con la palabra revestidos? Bueno, en el original esa palabra se traduce como ponerse algo, como ponerse un delantal o una túnica con el objeto de empezar a servir. Esta palabra parece enseñar que la humildad es una prenda que debemos ponernos y sujetarnos, la traducción así lo dice, de una forma firme, atándola a nuestro alrededor. Esto significa que nosotros debemos estar controlados por un espíritu humilde para servir como un verdadero siervo. También esta palabra
hace énfasis que la prenda debe estar bien ceñida, es decir, bien atada, para que no fuera fácil que se le arrancara. Es posible que Pedro aquí estuviera recordando aquel gesto de Jesús en la última cena, que se ciñó una toalla y humildemente se puso a lavar los pies de sus discípulos. Jesús les dijo en aquella ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os es dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos hizo una invitación a todos sus seguidores a aprender de Él su humildad. El tema de la humildad es de un valor central en las enseñanzas de la vida cristiana y está enraizada profundamente en varios versículos bíblicos. Este valor se destaca en numerosas ocasiones a lo largo de las Sagradas Escrituras y se menciona como una cualidad fundamental que debemos poseer todos aquellos que somos seguidores de Cristo. Ahora, después de ver este ejemplo del Señor y de que nos habla Pedro, ¿cómo podemos definir qué es la humildad? Una buena definición podría ser que ser humilde es pensar correctamente de uno mismo. La humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo, porque tampoco podemos decir que la humildad, que una persona, es que piense menos de sí de lo que debería. No se trata de que la humildad sea autodoblegarse, porque eso sería ya un trastorno mental de la persona. La humildad es sentir que no tenemos ningún poder nosotros mismos, sino aceptar que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo proviene de Dios. La humildad es apoyarse precisamente en nuestro amado, es exaltarlo y dejar de exaltarnos a nosotros mismos por aquello que hemos logrado o por aquello que somos. De hecho, ser humildes es estar conscientes nosotros mismos de quiénes somos, del lugar que tenemos delante de Dios y exaltar su perfección, la perfección del Señor Jesucristo en todo y por todo. La humildad, hermanos, no es denigrarnos a nosotros mismos o pensar menos de nosotros mismos. Es simplemente no pensar que todo lo que nos sucede en la vida es porque así lo decidimos, porque así lo quisimos, o porque tuvimos buena o mala suerte. La humildad es una gracia que tiene muchas promesas dadas en las Escrituras. Y el trono de la humildad, hermanos, debe ser tu corazón. No debe ser una humildad fingida. Sabemos que hay muchas personas que siempre parecen ser personas muy humildes, muy religiosas, que estás platicando con ellas y ellas te hablan de versículos bíblicos para que los consideres que son muy espirituales. Pero muchas de esas personas, su corazón no se ha humillado delante del Señor. La humildad verdadera muestra una genuina gentileza, tolerante con todos los demás y satisfechas con sus propias circunstancias. Consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias debilidades y de obrar de acuerdo con ese conocimiento. Es la humildad aquella actitud que reconoce su lugar bajo la condición de aceptar
Hermanos, que solamente somos criaturas. La diferencia que hay entre la persona menos competente y la más competente es mínima si nos comparamos con la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Porque quien se atribuye grandeza a sí mismo es aquel al que llamamos que es una persona orgullosa. Y esta actitud es la esencia de todo pecado, pues es de una persona que está asumiendo para sí mismo la gloria que solamente le corresponde a Dios. El Señor dice al final de este pasaje que resiste a los soberbios. En el Antiguo Testamento, en Isaías 2, versículos 12 y 17, leemos: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Todos, hermanos, todos debemos estar conscientes que la humildad es la actitud que nosotros mismos debemos tener al darnos cuenta de nuestras propias limitaciones. Pablo nos exhortó que nadie tenga en más alto concepto de sí de lo que uno deba tener. Al final de este pasaje, el apóstol menciona la cita que aparece en Proverbios 3, versículo 34, y también la vemos en el Nuevo Testamento, en la epístola a Santiago, en el capítulo 4, versículo 6. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios son las personas arrogantes, altaneras, personas que son excesivamente orgullosas. Estas personas no pueden pretender tener la gracia de Dios, sino todo lo contrario. Por ese orgullo que tiene, dice este pasaje que Dios les va a resistir. Es decir, se ha de oponer firmemente a ellos, manteniendo firmeza contra esa pecaminosa actitud que tienen con los demás. El orgullo no solo es el pecado más antiguo, sino está en la médula de todos los pecados que tenemos. En Mateo 5, versículo 3, el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que se han humillado ante Él. Hermanos, el único antídoto para el orgullo es la gracia de Dios. Y solo recibimos esa gracia cuando nos sometemos a Él. Y la evidencia de esa gracia es cuando vemos que efectivamente estamos sometidos unos a otros. Resumiendo lo que hemos visto en este pasaje, el apóstol nos está alentando a todos los líderes de las iglesias a no desmayar por las dificultades que encontremos en el desempeño de nuestro ministerio. El trabajo que se haga para el Señor nunca podrá ser en vano. Y siempre debemos tener la mirada puesta en la recompensa final de nuestro ministerio. Esto también lo tenemos como ejemplo en lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 8 y 9. Él dijo: como pastor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, dijo Pablo, sino a todos los que aman su venida.
Ha de ser solamente cuando el pastor haya acabado su misión en este mundo, no antes, cuando ha de recibir ese galardón de parte del príncipe de los pastores. Mientras tanto, debe seguir teniendo valor, predicando a Jesús y atravesando por cualquier dificultad que se le presente. No debe haber temor. El trabajo de un pastor para el Señor no puede ser en vano, siempre y cuando lo haya hecho conforme a sus mandamientos. Al final de este pasaje, el apóstol nos habla de una característica que debemos tener todos los creyentes: la grey y los líderes. Todos, dice Pedro, debemos estar sujetos en humildad unos a otros. Pablo también nos exhortó de la misma manera en Colosenses 3, versículos 12 y 13. Pablo nos dijo: vestíos, fíjense, utiliza el mismo término de Pedro, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero la Escritura advierte también en contra de la falsa humildad. La humildad siempre es engañosa, porque puede ser con mucha facilidad solamente una actitud hipócrita. La falsa humildad se manifiesta en aquellos líderes y creyentes que manifiestan lo que realmente no son, dando una imagen que no tienen. En Mateo 6, versículo 5, Jesús nos advierte sobre la falsa humildad. Él dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, nosotros sabemos cuando estamos orando que las oraciones que vuelan más rápido hacia las alturas son aquellas que se levantan de lo más profundo de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón, no de las que salen solamente de nuestros labios. La humildad equivale a ser sobrio, modesto y cortés. Es saber escuchar las opiniones de todos, evitar el orgullo, la arrogancia. La humildad evita los celos, los resentimientos, las disensiones. El creyente humilde es aquel que acepta que Dios es el que le ha provisto de todo lo que necesita. Un creyente, nada de lo que posee es que no lo haya recibido. Entiende que todo lo que tiene y que todo lo que es solamente por la gracia de Dios. Y que aparte de Cristo, Él nada puede hacer. Nuevamente recuerdo la alabanza: no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Si nos atribuimos nosotros mismos por lo que somos, solamente le estaremos robando a Dios su gloria y nos estaremos convertidos en sus adversarios. Es por tal razón que un creyente que entiende esto debe vivir en humildad con Dios y en humildad con sus prójimos, no solamente en la iglesia,
también con el mundo, con ese mundo agresivo que no valora la humildad. Pero nosotros no estamos en este mundo para ser valorados por los hombres, sino por Dios. Así que Dios, no pudiendo ser impresionado por ningún hombre, por muy docto que sea, su atención se concentra en el corazón del hombre, no en lo que conoce, no en lo que dice, sino en lo que hay en su corazón, en su reconocimiento a esa triste condición que tiene delante del Creador, en su humildad, en que reconoce su incapacidad, en su reconocimiento y temor que haya hacia el Dios, que además, lo vimos la vez pasada, es su Creador. Y por si se les olvida algo, es el Todopoderoso. En las manos de Dios, nuestra humildad le permite usarnos de tal forma que Él puede desarrollar todo el potencial que tengamos y aún más. Dios da gracia a los humildes, dice al final el apóstol, pero a los soberbios, es decir, a los orgullosos, los va a enfrentar. Fuera de que ejerzamos la humildad como el Señor nos lo demanda, será el orgullo el que se ha de manifestar en diferentes formas en nuestras vidas. El orgullo se da cuando las personas pecadoras aspiran a la condición y posición de Dios y se niegan a reconocer su dependencia a Él. Aquellos que buscan glorificarse a sí mismos, no buscan glorificar a Dios, tratan de impresionar a su congregación y a todos aquellos que le escuchan. Levantan su corazón en contra de Dios, quieren competir con Él, pero nos dice Pedro que Dios los ha de resistir. Finalmente, hermanos, no olvidemos lo que he estado repitiendo constantemente en este sermón. La humildad debe ser el sello de nuestra vida como cristianos. Hagamos una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por este pasaje que nos hace reflexionar no solo a los líderes de las iglesias, sino a toda tu congregación sobre cómo debemos relacionarnos, toda vez que tú ya nos has redimido y ya nos has humillado, haciéndonos entender el valor real que tenemos delante de ti. Por lo cual, Señor, te rogamos que quites de nosotros toda actitud de soberbia que en determinados momentos aún llegamos a tener, y dobléganos siguiendo el ejemplo de humildad que tú nos has dejado a través de tu amado Hijo Jesús, el Señor. En nombre de quien oramos y hacemos esta petición. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.